Bienvenidos a Integrales 12 y seguimos apostando al método de integración por partes. Lo último que vimos, aquí está, un ejercicio a partir de esta propiedad que le hemos demostrado, no sé si en Integrales 8 me parece, no me acuerdo, pero es la fórmula que utilizar para hacer un procedimiento de partes. ¿Cuándo se hace partes? Cuando la integral no es inmediata. ¿Cuándo no es inmediata? Bueno, cuando es una integral complicada, que no sale de tablas, ni tampoco sale aplicando la propiedad de esas dos propiedades básicas algebraicas de integral, el integral de la suma de las integrales, y la integral de un número por una función sale ese número multiplicando fuera de la integral. Cuando no puedo procesarlo de esta forma, no es inmediata, entonces tengo que recurrir al chapulín colorado de los métodos, que es el único que va a poder defenderme para poder resolver el problema. Uno de los métodos es el método de integración por partes. La idea de los métodos en matemática es reducir todo, simplificar todo a la mínima expresión, para llegar a una expresión más holgada y simple de cálculo y terminar el problema. Punto. En eso consiste un método. Y el método es integración por partes. Por partes se dice porque esta integral se divide en dos integrales, en esta y en esta. Acá no se ve la integral, pero cuando hice yo la demostración me había quedado en este término la integral de f por g derivada. Y la integral de f por g derivado me da f por g, por definición de integral, de la primera clase, de integral. Pero bueno, no aparece la integral, pero esto sería ya, viene de una integral, y esto es una integral, entonces esta integral se compone en dos partes, en dos integrales, por eso se llama por partes. Bueno, pero la idea es aplicarlo. Entonces, habíamos hecho este ejemplo, y habíamos hecho otros ejemplos, creo que fue una integral de x por e a la menos 2x en uno de los videos. Bueno, y después hicimos integral de x por logaritmo de x, y después surgió esto, integral de logaritmo de x. Bueno, este problema también lo hago mención de lo que había dicho con respecto a G'. G' es uno de los factores que aparece acá en la fórmula. Y G' sabemos que la vamos a tener que integrar para sacar G. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la integral del logaritmo de x diferencial x. Obviamente acá no hay un producto, pero yo lo expliqué. Cualquier número se puede descomponer en el producto de dos números reales. ¿Qué sé yo? 5 se puede poner 5 por 1, por ejemplo. Bueno, la idea era esa. Poner el logaritmo de x como logaritmo de x por 1. ¿Pero por qué el 1? ¿Para qué lo voy a agregar al 1 si logaritmo de x por 1 es el logaritmo de x? Todo número multiplicado por 1 es el mismo. No, pero el chiste es el siguiente. De dejarlo expresado como un producto para identificar esta expresión, este integrando, con el integrando que tiene la regla. Con el integrando que tiene la propiedad. Bueno, entonces asociamos el integrando, el primer miembro, con la integral que estamos calculando. Entonces, bueno, una vez que lo dejamos como un producto, a esto lo llamamos f y a esto lo llamamos g', ¿no? Pero no tiene por qué ser en ese orden, ya lo expliqué en los otros videos. Podría llegar a ser al revés, por la propiedad conmutativa, o mal llamada propiedad conmutativa, axioma de conmutatividad. Yo podría poner esto así, en vez de logaritmo de x por 1, puedo poner 1 por logaritmo de x. Y ahí pasa a ser al revés. Podría llegar a ser f igual a 1 y g' igual a logaritmo de x. Ahora, ¿cuál de los dos caminos me conviene? O sea, ¿me conviene llamar g' a 1 o g' a logaritmo de x? Ah, esa es la gran pregunta. Hay un camino que me lleva a la casa de la abuelita y otro que me lleva a la casa del lobo. Y me come. O sea, no me conviene por ese lado, ¿no? Lo digo así, digamos, sarcásticamente. Pero hay un camino que es cenegoso, pantanoso y la verdad que no me conviene. Entonces, o elegimos G'1 o elegimos G' logaritmo de x. ¿Cómo elegimos G'? Yo lo había mencionado y dije, después vamos a dar una regla, ahora la vamos a mencionar como para tener una receta linda a la hora de hacer el cálculo de partes. G' tiene que ser la función más fácil de integrar y la que se encuentra en tabla de integrales comunes. La tabla integral común que hemos dado en las clases anteriores.
Si no es fácil de integrar en forma inmediata, no voy a elegir G' esa función, porque es imposible hacerlo. Por ejemplo, si acá en vez de haber elegido G' igual a 1, hubiese elegido G' logaritmo X, a la hora de integrar logaritmo de X para sacar G, y no está en la tabla de integrales, no es fácil la integral de logaritmo de X. Es más, tengo que calcularla, porque es lo que me pide el problema, ese es el chiste. Entonces, G' igual a logaritmo de X no puede usarlo. Por eso motivo, pero por sobre todas las cosas porque es difícil de calcular, o sea, no sale de tabla, no sale en forma inmediata y rápida. Entonces G' tiene que ser la función más fácil de integrar y aquella que se encuentra básicamente, o sea, a mano en la tabla de integrales. Por eso, acá elijo G' como 1 y F como logaritmo de X. Esa es la regla de conveniencia que lo dije así, pensando en voz alta. Uno detiene el video, copia lo que dice, G' la función más fácil de integrar. Lo mismo pasó cuando hicimos en videos pasados la integral de X por logaritmo de X. Bueno, ahí elegí G', no elegí logaritmo de X, porque otra vez es difícil, no está en la tabla integral, la integral de logaritmo de X. Elegí G'(X). Bueno, me queda cuando integro X² sobre 2, pero sale el problema. Véanlo el video. La G' es la función más fácil de integrar, la que sale en forma inmediata y la que está en la tabla integral. Si no, me estoy metiendo en un pantano, sin salida. Entonces, el ejercicio, bueno, una vez que ya elijo bien F y G', ya está, o sea, mecánico, F logaritmo X y G' es 1, igual que necesito en el segundo miembro de la fórmula, necesito F, es decir, F, G y F'. Bueno, F' la derivada del logaritmo 1 sobre X. Como G' es 1 y necesito G, tengo que integrar G' para que me dé G. Me va a quedar la integral de 1, que es como dice la tabla, la integral de un número es el número por X más la constante. Acá va a ser 1 por X, pero no le ponemos la constante en el caso que hacemos integración por parte. No lo ponemos. La constante se pone al final del día cuando uno termina el cálculo. Como lo hicimos acá termina el problema. Bueno, entonces quedan estas 4 cosas que se meten acá, así como aparece, integral del logaritmo de X por 1, esto es F y esto es G', es logaritmo de X, que es F, por G, que es X, menos F', que es 1 sobre X, por G, que es X, se simplifican las X, la integral de 1 es X, y me quedo así, más la constante de barro, punto, chao. Fíjense que esta integral, esta segunda integral, también tiene que ser inmediata, tiene que ser fácil, porque si no es fácil, ¿cómo termino el problema? Nunca. Entonces la integral de 1 es 1 por X, por la tabla, la integral, y ya está, más la constante de barro, que encaja. Ya está. Ahora bueno, sí, si uno puede comprobar, derivo yo el resultado, obviamente que si uno deriva eso, va a recuperar el logaritmo de X, o sea, el integrando. Se supone, ¿no? Porque la derivada de la integral me tiene que dar la función que integré. Bueno, eso ya lo sabíamos. Pero bueno, después hice un par de observaciones algebraicas. Bueno, esta observación dice que si hago el logaritmo de X por X es lo que da el logaritmo multiplicado por X. Pero esta X no se mete entre el logaritmo. Guarda que observo esas deficiencias en los exámenes y tengo que tachar. Lamentablemente tengo que tachar. Entonces, esto por propiedad conmutativa, por axioma de conmutatividad, logaritmo de X por X, lo mismo que hacer X por logaritmo de X. O sea, la X aparente adelante y el logaritmo de X atrás. Es mejor así, para que si no medio confuso y ponerle el paréntesis. ¿Por qué este paréntesis se pone? Porque para no confundir esta X con esta X, porque no tiene nada que ver esta X con esta X. Esta X no se puede meter acá adentro. He visto exámenes que ponen logaritmo de X al cuadrado. Yo tengo que hacer con una virome roja traca, traca. Ya está, no puedo seguir corrigiendo. Lo que sigue es un desastre. Se guarda, son observaciones de álgebra, ¿no? Y bueno, después
también podría llegar a ser, si yo me fijo en un resuelto, o digamos, detrás de la guía, me ponen los resultados, que muchas veces no están bien todos. La mayoría sí, pero siempre puede haber alguno que le pone mal el resultado. Y bueno, podría ser. Esto lo podemos reducir a la mínima expresión. O sea, lo que podría hacer es sacar X factor común. Al sacar X factor común me queda X por entre paréntesis logaritmo de X menos 1 más la constante. O sea, yo llegué a esto y me ponen esto como resultado, me tengo que avivar que redujeron a la mínima expresión. Y cuando uno reduce a la mínima expresión, geométricamente saca factor común, simplifica, divide, ¿no? Denominador común. Todas las vueltas algebraicas. ¿Qué eso? Esas vueltas algebraicas es donde todo el mundo se equivoca. Porque no es que nadie, digamos, no es que uno no sabe resolver método de partes. Sí, es mecánico, pero donde uno le mete la pata, donde uno le chinga, es justamente en la cuestión de simplificación algebraica. Ahí uno le chinga. Porque uno no lo tiene presente todos los días, es cierto, pero bueno, la única manera de tenerlo presente es práctica, 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 no sé, mañana, tarde y noche, por así decir. Bueno, ya está, repasamos un poquito esto. Esto quedó de la pizarra donde hicimos la clase, digamos, uno de los videos donde calculamos la integral de x por e a la menos 2x. Donde yo me olvidé el menos 2, que después lo aclaré debajo en YouTube, lo aclaré y después en la clase 9, y en la clase 10 lo enfaticé, me olvidé el menos 2. Porque era la integral de e a la menos 2x, yo puse e a la menos 2x sobre 2, no, sobre menos 2. Perdón. Pero bueno, esto habría que agregarlo a la tabla de integrales, porque como hay gente que por ahí no vio método de sustitución, entonces lo agrego en la tabla. Pero esto, el que sabe método de sustitución, lo hace por sustitución. Donde uno elige a u, la sustitución, como a por x. Bueno, u sería la variable que sustituye a x, o sea, u es igual a por x, y ahí empieza la historia del método de sustitución. No voy a explicarlo ahora porque no viene al caso, pero bueno, yo en mi canal está explicado el método de sustitución, y si no lo explicaré en otro momento. Es fácil. El tema es que A tiene que ser distinto de 0, porque se supone que estoy dividiendo por A, ¿no? No puede ser 0, no se puede dividir por 0. Bueno, listo. Convengamos lo siguiente. Ya hemos hecho un fuerte repaso de método de partes. Ahora hay que proponer otros problemas. Vamos a proponer otro ejercicio. Dejo la fórmula, ejemplo también, como título o subtítulo. Y bueno, hagamos otra cosa. Bueno, no sé, no me gusta borrar, pero tengo que borrar. Igual que en el video, que la clase pasada. Me gusta repasar lo anterior, lo de la clase pasada, porque es como para rememorar un poco. Eso es importante. Bueno. Ahora vamos a hacer otro lindo ejercicio. Para matar el tiempo, como bien dicen, si uno está aburrido en la casa, no tiene nada que hacer, lo mejor es ponerse a hacer ejercicio matemático. La mejor distracción y la mejor terapia que puede haber es hacer ejercicio matemático. Además, uno tiene que aprobar el examen. Bueno, la cuestión es la siguiente. A ver, un ejemplo. La integral de x cuadrado por e a la menos 2x. Por ejemplo, una cosa así. Se me ocurre hacer esto. Ok. Uno ve la integral. Entonces lo primero que tiene que uno pensar es si sale como una integral inmediata, rápida, ¿no? Aplicando la tabla de integrales y aplicando las propiedades esas que dije, el integral de la suma de las integrales, el integral de un número por una función, el número sale fuera multiplicando, bueno, bla, bla, bla. Si sale así, bárbaro. Pero muchas veces hay que fijarse lo que tenemos acá adentro de la integral. Si tenemos algo ahí adentro, un producto, por ahí quizás haciendo propiedad distributiva, o si aparece un binomio elevado al cuadrado, hago el cuadrado de binomio y después hago distributiva.
Esa álgebra la tenemos que visualizar según el integrando, y bueno, si se puede hacer eso que dije, se hace. Porque después, cuando, supongamos, hacemos la distributiva, me queda una suma de funciones. Entonces la integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces integro cada término y ya está. Lo integro por la tabla de integrales y se terminó. Y eso es una integral inmediata. Lo que pasa es que previamente tuve que hacer un álgebra acá adentro, o sea, una propiedad distributiva, o hacer el cuadrado de binomio y después distributiva, y me queda una suma de términos, y la integral de la suma de términos es la suma de las integrales de cada término, ¿no? Integro cada término según la tabla de integrales, punto. Es una integral inmediata. Pero tuve que hacer un álgebra acá. Por ejemplo, ahora lo borro, después lo podemos hacer. Yo tengo x cuadrado por 1 más x al cuadrado. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? Esto que está acá. Es un producto. Claro. Primero no está en la tabla. Segundo, bueno, tendría que aplicar estas propiedades 1 y 2 que dije, la integral de la suma de las integrales, la integral de un número por una función, el número sale afuera multiplicando, pero después lo que tengo que fijarme, bueno, como no sale de tabla y no sale directamente, me fijo lo que tengo acá dentro de integrando. O dentro de la integral. Tengo un producto. Entonces, antes de recurrir a métodos de partes o algún método raro, o más, un método raro, algún método, tengo que fijarme qué puedo hacer algebraicamente ahí adentro. Y después, si puedo hacer alguna álgebra, algún procedimiento algebraico, que me posibilite llevar esto a una expresión sintética, en el sentido de que si yo hago, por ejemplo, el cuadrado de binomio y después hago la distributiva del x cuadrado adentro del cuadrado de binomio, entonces me va a quedar la integral de la suma, una suma de integrales que salen por tabla. Y ahí se acabó el chiste. No tengo que aplicar método de partes. Porque bueno, uno dice, bueno, hago partes, f, g', no. Primero tengo que fijarme qué tengo dentro de la integral, como para simplificar algebraicamente esa expresión. Si tengo que hacer distributiva, me queda una distributiva, una suma de términos, la integral de la suma de las integrales. Pero previamente acá debería hacer el cuadrado del binomio y después distribuir el x cuadrado en cada uno de los términos. Cuando hago eso, me queda la integral de la suma de las integrales, y cada término seguro sale con la integral que está en la tabla integral. Punto, es una integral inmediata al final. No tuve que aplicar el método de partes. ¿Para qué voy a matar una hormiga con un elefante? No. Entonces, no voy a complicarme la vida. Tengo que ver lo que tengo acá adentro antes de ver si tengo que aplicar partes o no. Y acá no tengo que aplicar partes. En este caso es otra cosa. Acá no hay un cuadrado de binomio, acá hay un producto de dos funciones completamente diferentes, x cuadrado y el a menos 2x, donde no hay un cuadrado de binomio, no se puede hacer distributiva de nada, como acá. Acá no se puede hacer distributiva de nada, como acá. Entonces, bueno, ahí sí ya no está en la tabla esa integral, no puedo aplicar las propiedades. No puedo hacer ningún álgebra, ningún procedimiento algebraico acá adentro para reducir todo esto a la mínima expresión, porque acá no se puede hacer distributiva ni nada como acá. Entonces ahí sí recurro al método de partes. Entonces hay un procedimiento que uno tiene que hacer escalonadamente para decir qué me conviene hacer primero y qué no. Hasta, bueno, si tengo que usar un método, lo uso. Es el último recurso el método. El método, en este caso método de partes, es el último recurso que utilizo para resolver una integral. Bien. Voy a cerrar un poco la puerta. Entonces, vuelta a repetir. Antes de ver si tengo que aplicar un método,
eso es lo último, a lo último que tengo que recurrir antes es ver lo que tengo algebraicamente ahí adentro. ¿Qué procedimiento algebraico puedo hacer acá adentro? Cuadrado de binomio, y después distributiva, me queda la integral de una suma, la suma de las integrales, integro por tabla, puntos. Soy feliz. Ya está. Pero no voy a meterme con partes. No, eso es el último recurso. Acá sí, porque no tengo otra. Pero acá no. Este ejercicio lo voy a hacer también, pero lo estoy mencionando. Acá sale inmediatamente, acá sale por partes. Pero voy a hacer este, porque como estoy hablando de partes. Después voy a hacer el otro. Pero acá no voy a hacer partes. Insisto. Siempre, antes de ver si tengo que aplicar partes, fijarme bien lo que puedo hacer acá adentro. Si puedo hacer distributiva, me queda la integral de la suma de las integrales, y cada uno de esos términos sale por la integral de tabla. Fácil, inmediatamente. Y acá previamente, antes de hacer distributiva, lo que puedo hacer es hacer el cuadrado de binomio y después distribuir el x cuadrado dentro del cuadrado de binomio. Pero primero tengo que hacer el cuadrado de binomio y después hacer distributiva. Me va a quedar una suma de términos. Se supone que cada término va a quedar, tengo que aplicar esa propiedad que dice el producto de potencia igual base se suman los exponentes. O sea, si me queda, qué sé yo, x cuadrado por x cuadrado es x a la 2 más 2 es x a la cuarta. Esa pavada algebraica la tengo que tener asumida. Pero bueno, una vez que prolija cada uno de los términos, después de haber hecho propiedad distributiva, me queda la integral de una suma, la suma de las integrales. Y eso sale por tabla. O sea, no siempre un producto se asocia a método de partes. Bueno, lo dije, lo vamos a hacer, lo dejo de tarea. Pero es importante saber cuándo y cuándo no aplicar método de partes. Método de partes, como cualquier método, es el último recurso antes, digamos, el último recurso al cual yo utilizo para resolver una integral. Antes me fijo si lo puedo hacer en forma inmediata. Acá no, lamentablemente no. Entonces, f por g', bueno, a esto lo vamos a llamar f y a esto lo llamamos g'. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no al revés? Porque por la propiedad conmutativa o axioma de conmutatividad, esto podría ser a la menos 2x por x cuadrado. Puedo invertir los roles. ¿Por qué no puedo elegir f como e a la menos 2x y g' como x cuadrado? Lo dejo de tarea también. Si yo elijo a g' como x al cuadrado, como tengo que sacar g, a la hora de integrar esta g', que es x cuadrado, al integrar x cuadrado me queda x al cubo sobre 3. Y al hacer ese cálculo, cuando calcule esta integral, me va a quedar acá en g x al cubo sobre 3 por f', que en todo caso va a ser la derivada de e a la menos 2x, ¿no? Que es menos 2 por e a la menos 2x. Me queda mucho peor esta integral que la que partí, que es esta. Entonces, si me queda mucho peor, el método no me ayuda. Si no me ayuda, entonces no es que el método no sirva, es que pasa que lo estoy empleando mal. Entonces, g', si bien, como dije antes, tiene que ser la función más fácil de integrar que sale por tabla de integrales en forma inmediata, g' tiene que ser la función también razonable, que en este caso sería aquella función que no me aumenta la potencia al integral. O sea, por ejemplo, g', si lo elijo como x cuadrado, me queda x al cubo sobre 3 por tabla. Entonces me está aumentando la potencia de la x. Y la idea es que no me aumente la potencia de la x, porque si me aumenta la potencia de la x acá, se recontra complica la integral. Y es más complicada que la integral inicial, porque acá la x está elevada al cuadrado. Si yo elijo g' como x cuadrado, al integrar g', que es x cuadrado, me queda x al cubo sobre 3, y acá me aumenta la potencia en 1, me queda x al cubo sobre 3, cuando la potencia acá es x cuadrado. Entonces acá me aumentó a x al cubo la potencia, es un lío, un despelote. Es peor que la integral que tenía al inicio. Entonces así se mira el ejercicio. ¿Por qué conviene una cosa y por qué no conviene la otra? Entonces f es x cuadrado, g' sea la menos 2x, y no lo elijo al revés, porque si g' fuese x al cuadrado,
al integral de x al cuadrado me queda x al cubo sobre 3, acá va a aparecer un factor x al cubo sobre 3 y me va a quedar peor que como estaba antes al principio, que era x cuadrado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende? Hola. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Se Sí, dije que entiende? sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué necesito en esta parte de la integral? Bueno, necesito f, g y f'. Bueno, la derivada de x cuadrado, 2x, después g, que no es otra cosa que la integral de g', obviamente por definición de integral, va a ser la integral de a la menos 2x, y esto tiene que salir de tabla, y en tabla ya tenemos esta fórmula que está acá, que no la borré, la integral de a la a por x, diferencial x, es a la a por x sobre a más la constante, pero la constante no se pone cuando uno aplica partes. En este caso a hace las veces de menos 2, esto ya, para el que sabe sustitución, lo saca por sustitución, no hace falta que lo meta en la tabla de integrales de base. Bueno, me queda así. Bueno, y ahora hay que expresarlo de esta forma. Listo. Entonces, vamos a ponerlo acá. F por G, ¿quién es F? X cuadrado. ¿Quién es G? E a la menos 2x sobre menos 2. Menos la integral de F', ¿quién es F'? 2x. Por G, ¿quién es? E a la menos 2x sobre menos 2. Diferencial x, que si bien puedo simplificar este 2 con este 2, pero acá hay un menos 1. Guarda con los signos. Hay muchos errores de signos en los exámenes. Entonces, guarda con los signos. Acá hay un menos 2. Este menos sale afuera, menos por menos es más. Esto sería un menos 2 también, ¿no? Entonces esto puede quedar así, prolijo. Bueno, por ahora lo dejamos así, después tratamos de aprolijarlo o reducirlo a la mínima expresión, pero bueno, en realidad es así. No hay problema por dejarlo así. Acá es este menos, sale afuera multiplicado con este menos, menos por menos más, la regla de los signos. Y acá me quedo así. Y ahora tengo que resolver este integral. Yo dije que este integral tiene que salir fácil, en forma inmediata. Pero, lamentablemente, no sale en forma inmediata, porque ese integral no está en la tabla. Entonces me quedó integral de x por e a la menos 2x. ¿Qué debería hacer acá entonces si no sale inmediatamente por la tabla? Me queda un producto. Este producto no es un cuadrado de binomio donde puedo hacer distributiva y me queda el integral de la suma de las integrales, no. Tampoco lo puedo hacer en forma inmediata de esa forma. Entonces, me queda un producto. ¿Quién podrá defenderme? Pregunta. ¿Quién podrá ayudarme? Es un producto que una integral no está en la tabla, tampoco puedo hacer ninguna álgebra de distributiva ni cuadrado de binomio, como dije antes. Es un producto de dos funciones diferentes, bueno, lógicamente no es fácil. Entonces, ¿quién podrá ayudarme? Es un producto. Hola. Yo te lo pregunté por WhatsApp también. Me parece que me mandaste y me pusiste un resultado y no me explicaste de dónde salió. Yo me doy cuenta que lo copiaste de otro lado, pero no importa. A ver. Sí, este es el ejercicio que hice yo. Sí, pero ¿de dónde sale esto? ¿Cómo se resuelve? Vos me pusiste un resultado como si saliese de otro lugar, pero no. Hay que calcular. No tengo un cuaderno, por eso. Pero no hace falta el cuaderno. Sentido común. Tengo un producto. ¿Qué dice acá cuando tenía un producto? Un producto que no es un producto muy evidente, no está en la tabla de integrales, no es en forma inmediata como sale este integral, y lo asocié este producto a
F por G'. Chapulín colorado. Este es el chapulín colorado, método de partes. Ese chapulín colorado lo voy a usar cuando ya no puedo resolver en forma inmediata. O sea, recurro, el último recurso, el plan Z, es partes. Tengo que aplicar el método de partes. No queda otra. Tengo que volver a aplicar método de partes ahí. Entonces va de nuevo, esto es parte de un cálculo auxiliar. Esto lo tengo que resolver por parte, no queda otra. Por parte, cálculo auxiliar y hacerlo por partes. O sea, esto es F y esto es G', y va de nuevo, pero ahí. Yo ya lo hice, acá, aparte, prolijamente. Entonces hago una línea y calculo ese término, esa integral, aparte, prolijamente y ordenadamente, porque a los profesores nos encanta el orden y la prolijidad. F es X. G' es E a la menos 2X. Necesito el segundo miembro de la fórmula F, G y F'. Bueno, necesito F', derivo F. Si derivo F, derivo X. Y la derivada de X vale 1, listo. Y ahora necesito G. G' es E a la menos 2X. Bueno, obviamente que G es la integral de G', por definición, es la integral de A a la menos 2X. Y esta integral sale de tablas, para que sabe sustitución por sustitución, es E a la por X sobre A, en este caso A vale menos 2, o sea, bueno, es E a la menos 2 por X sobre menos 2, más la constante de Barrow no se pone, y aquí estoy procesando el método de partes, ahora tengo que utilizar el segundo miembro para terminar el cálculo de esta integral y ya está. Entonces, repito todo, esto lo repito, eso no lo toco, porque ya lo hice, no lo debo tocar, más, y ahora el cálculo de esto sale por partes aplicando el segundo miembro de la fórmula. Y lo voy a poner entre paréntesis, así se ve. Va a ser F por G, que en este caso es F, es X, G es E a la menos 2X sobre menos 2, menos, porque acá hay un menos, la integral de F'. F' es, perdón, acá. F' es esta F', no la anterior. F' es 1 por G, que es E a la menos 2X sobre menos 2. Entonces, todavía tengo tiempo. Este menos 2 que está dividiendo sale afuera dividiendo de la integral por la propiedad número 2 algebraica que siempre mencionamos. Sale afuera dividiendo. Y bueno, es lógico, voy a hacer acá un gancho para seguir arriba y no ser tan desprolijo. Es lógico que ese menos 2 sale afuera y me va a quedar, bueno, esto lo repito igual. Queda menos por menos es más 1/2 de la integral de E a la menos 2X. Bueno, la integral de E a la menos 2X aplico esta fórmula, o si no sustitución, y esto va a dar E a la menos 2X sobre menos 2. O sea, bueno, me va a quedar 1/2 por E a la menos 2X sobre menos 2. Bueno, lógicamente, a eso después hay que sumarle la constante al final de todo. Ahora voy a hacer un poquito de lugar. Esto lo borro porque yo ya sé que es la integral de G', que es E a la menos 2X sobre menos 2. Y ahora lo que voy a hacer es poner el resultado final. Va a quedar más, ahora saco el corchete, X por E a la menos 2X sobre menos 2. Y acá
va a quedar más x por e a la menos 2x sobre menos 2. Y acá queda, obviamente, un medio por e a la menos 2x sobre menos 2. Guarda con los signos. Más por menos menos, 2 por 2 es 4. Queda menos un cuarto por e a la menos 2x, más la constante de Barrow al final del día. Y ahí terminó la historia. ¿Se entiende? La constante se ve. Sí. Bueno, esto hay que hacerlo paso a paso, muy prolijamente, y guarda con los signos, porque los signos son fatídicos. Bien se puede mejorar esa expresión, claro que se puede mejorar. ¿Tengo tiempo? Sí. Bueno, esto se podría poner, para no ponerlo así tan feo. Acá, sí, ahí, está bien. Para no ponerlo tan feo. Podría ponerlo como menos un medio por x cuadrado por e a la menos 2x, menos un medio por x por e a la menos 2x. Acá me queda exactamente lo mismo, ¿no? Me queda exactamente lo mismo, estoy sumando lo mismo, si no me equivoco. Sí, o puse 2 veces lo mismo, a ver. ¿Me parece que puse 2 veces lo mismo? Sí. Este término no está. Perdón. Sí. Este término más este término. Más este, claro. Un medio por menos un medio, menos un cuarto, es menos un cuarto, perdón. Por e a la menos 2x, más la constante. Ahí está. Perdón. Porque es este término, es este término. Este término es este término. Y este término de acá no es otra cosa que esta integral de acá, que me queda un medio por e a la menos 2x sobre menos 2, que es menos 2 por 2 menos un cuarto de e a la menos 2x. Entonces son tres términos, 1, 2 y 3, 1, 2, 1, 2 y 3. Este es el que pongo con corchete. Y ahí quedó el resultado final, que bueno, se puede poner de esta forma, menos un medio por x cuadrado por e a la menos 2x, menos un medio por x por e a la menos 2x, menos un cuarto por e a la menos 2x más la constante. Y ahí quedó el resultado más prolijo, y ahí terminé. Y queda menos de un minuto y me voy. Los dejo para la foto y nos vemos en el próximo ejercicio. Chau, chau.